favor. Dice el apóstol Pablo que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso, mis hermanos, es un privilegio en el que a veces poco reflexionamos, pero hoy vamos a hablar de esto. Déjeme comenzar primero por decirle que, retomando un poco lo que se nos comentó la predicación anterior, pues que la palabra iglesia es muy común, pero a pesar de ser común, sin embargo, a menudo se le dan significados erróneos. Como nos comentaba nuestro hermano David la ocasión anterior, muchos llaman a iglesia realmente al templo cuando no es así. Pero también tal vez usted haya escuchado o haya sabido de otros que cuando escuchan la palabra iglesia piensan más bien en un grupo de gente fanática, a menudo ya de edades grandes que se reúnen para estar rezando porque no tienen otra cosa que hacer. También, mis hermanos, en algún momento de la historia, cuando se decía la palabra iglesia, se pensaba que la iglesia estaba constituida por hombres santos que se aislaban lejos de la sociedad y se dedicaban a la meditación en algún monasterio o ermita por allá muy, muy lejos. Pero realmente, mis hermanos, pues no es así. Sin embargo, esto que acabo de decir fue una realidad. Realmente, mire, esta idea de los conventos y monasterios surgió muy temprano en la historia, por allá a mediados del siglo III, a causa, mis hermanos, de un grupo de hombres que seguían a un varón, a un cristiano, que después fue conocido en la Iglesia Católica como San Antonio, y que habían entendido un pasaje bíblico de una cierta manera peculiar, y esto es lo que dio origen a este asunto de los conventos y monasterios. Resulta que ellos habían leído las palabras que el Señor dijo a aquel joven rico: ve y vende todo lo que posees y dáselo a los pobres. Así que este hombre, Antonio, y sus seguidores, sus discípulos, abandonaron todas sus posesiones y se marcharon al desierto de Egipto. De esta manera creían vivir más cerca de Cristo, dedicándose a la oración y a la contemplación. Sin embargo, mis hermanos, hay que decir que el Señor nunca pretendió que los cristianos fueran hombres santos, que se sentaran aparte de toda la gente para pasar cada hora de cada día en meditación silenciosa. No, la idea de Jesucristo de la iglesia es muy diferente de esto. De hecho, mis hermanos, la idea de cristianos solitarios es ajena al cristianismo original. La idea del Señor Jesucristo al fundar la iglesia realmente fue lo contrario. Él pensó en la iglesia y para ilustrar lo que él pensaba habló acerca de una vid con muchas ramas. También la Escritura nos habla de la iglesia como piedras vivas que forman parte de un edificio. O según el pensamiento de Pablo, que el Señor inspiró en él, como los muchos miembros de un mismo cuerpo. Así que el Señor creó una comunidad de creyentes que entre sí tenían una comunión especial. Mis hermanos, los cristianos llaneros solitarios no existen. Y el testimonio que al respecto nos da la historia de la primera iglesia es contundente, porque usted sabe que en el Nuevo Testamento tenemos un libro que aborda la historia de la iglesia primitiva, el libro de Hechos, y allá en Hechos se nos habla constantemente, una y otra vez, de la iglesia como una comunidad. Por ejemplo, Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído, que eso es realmente una definición de iglesia, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Más adelante, en el verso 32, nos vuelve a decir Lucas, y la multitud de los que habían creído, fíjese, una multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero cuando vamos, mis hermanos, a las epístolas y llegamos con el apóstol Pablo, quien es el autor humano de la mayor parte de la enseñanza doctrinal acerca de la iglesia, el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O allá en Corintios dijo que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, esto, mis hermanos, estos textos, que solamente son algunos de muchos que dan testimonio de que la iglesia es una comunidad, nos hace pensar, sin duda, mis hermanos, que el Señor tenía un propósito al crear, al diseñar a la iglesia de esa manera. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar un poco acerca de ese propósito, y yo quiero comenzar con aquella oración, impresionante oración del Señor Jesús, unas horas antes de ser aprendido. La oración de Juan capítulo 17 y las cosas que él pedía al Padre. Y esto, mis hermanos, quiero que ponga atención, porque el Señor vislumbra lo que iba a venir a ser la realidad de los creyentes. El Señor dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y después dijo, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En estas palabras, Jesucristo nuestro Señor nos muestra esa nueva realidad de aquellos que nacen de nuevo. ¿Cuál es esa realidad, mis hermanos? Que ellos ya no son de este mundo, ya no pertenecen a esta esfera que es controlada por el diablo, ya no son parte del sistema mundano que arrastra a todos los que pertenecen a él. Ahora, los que son hijos de Dios están en el mundo, pero no pertenecen a él. Y el Señor nos muestra más bien que este mundo les va a ser contrario. De hecho, los va a aborrecer. Y los aborrece, mis hermanos, por una sencilla razón. Porque ellos constituyen o pertenecen a una esfera diferente. Ellos ahora son lo que se conoce como reino de Dios, en contraste con el reino de las tinieblas, que es este mundo. Ahora ellos pertenecen a Jesucristo, mientras los que no han conocido al Señor pertenecen a Satanás. Esa es la nueva realidad de los que nacen de nuevo. En el momento mismo de la regeneración, quien ha creído queda segregado del mundo. ¿Se acuerda de la predicación anterior? Segregado del mundo. Y ahora su visión de todas las cosas va a ser diferente, porque ha sido hecho una nueva criatura, dice la palabra. Sus afectos, por supuesto, se transforman, cambian. Y lo que antes esa persona amaba hacer, todo eso ahora ya no ejerce ninguna atracción para el nacido de nuevo. Y en cambio, cosas que antes pasaban desapercibidas o que incluso se detestaban, ahora son las cosas que el creyente ama. Mis hermanos, eso sin duda nos ha pasado a todos los nacidos de nuevo. Y si usted piensa que es cristiano y esto no le ha pasado,
es muy probable que realmente no pertenezca todavía a la familia de Dios. Mire, hace tiempo conocí a un varón que engañaba a su esposa con otra mujer. Además de eso, era también adicto al alcohol y también a despilfarrar su dinero. Pero un día este hombre escuchó el Evangelio de Dios y Dios le concedió nacer de nuevo. Y todas esas cosas a las que él era afecto, que él amaba, en las que desperdiciaba su vida, pues dejaron de ser atractivas para él. Y en cambio, el Espíritu puso en él un hambre irresistible de la palabra de Dios y de la comunión con la iglesia. Y su cambio, su transformación fue tal, que unas semanas más adelante su esposa vino aquí a ver pues en qué andaba metido su marido, porque su marido para ella era una persona totalmente desconocida, alguien diferente del hombre que ella había conocido. Ahora mire, una persona que cambia de esta manera, que ha renunciado a esas cosas que antes amaba y a lo que él mismo era, pues va a ser un extraño para este mundo. Antes se sentía como pez en el agua en este mundo, pero ahora se siente como un extraño en él. Mire, cuando yo, mi madre y mis hermanos conocimos a Dios, éramos todavía muy chicos, niños, pero a partir de ese momento en que comenzamos a leer la Escritura, a involucrarnos en las cosas de Dios, con solamente eso comenzó a haber una separación bastante marcada con la familia, sobre todo de mi padre. Y debo decirle que esa separación continúa hasta el día de hoy. Yo creo, mis hermanos, que fue porque comenzamos a dejar de compartir la forma de ser que antes teníamos con la familia, la forma de divertirnos y el ambiente en el que estábamos con la familia carnal. Y solamente fue porque comenzamos a conocer las cosas de Dios. Sin embargo, mis hermanos, fue más adelante, ya cuando era yo más grande, cerca de los 20 años, que el Señor a mí me concedió nacer de nuevo. Y entonces la separación con el mundo pues se hizo completa, se hizo radical. Y las amistades que antes tenía, la manera de pensar, incluso mis prioridades en la vida se modificaron. Y eso me hacía tener una sensación de estar solo. Porque déjeme decirle que aunque ya venía a esta iglesia desde hacía años, sin embargo hasta ese momento no había valorado y tampoco alcanzaba a entender lo que la iglesia es y lo que la iglesia aporta para los nacidos de nuevo. Y fue en ese tiempo, mis hermanos, que también comenzó en mí un hambre por la palabra de Dios muy grande. Y recuerdo que me ponía a estudiar la Biblia y comencé a comprar libros de teología porque yo quería saber qué significaba lo que la Biblia dice. Y en ese tiempo, por la misma lectura de la Biblia, muchas cosas que pensaba comenzaron a modificarse. Sin duda, mis hermanos, que comencé a ver el mundo de manera diferente. Pero escuche esto. También comencé a percibir necesidades distintas que nunca antes había sabido que podía tener. Necesidades distintas que no percibía hasta después que nací de nuevo. Mire, cuando vamos ahí a la Escritura, a ese libro de Hechos que nos habla de los primeros creyentes, yo quiero hacer énfasis, y la predicación va a tratar un poco acerca de esto, de qué es lo que los primeros creyentes necesitaron y enfocaron su visión y su vida a esas cosas. Y esas cosas las hallaron dentro de la iglesia, tal como Jesucristo lo había planeado. Mire, quiero leerle un verso, solamente un verso, y vamos a hablar de eso el resto de la predicación. Porque quiero que sepa que cuando naces de nuevo, tienes ahora necesidades nuevas, pero solamente las vas a poder llenar dentro de la iglesia. Dice la Escritura
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nada más eso. Ahora yo quiero que note que lo primero que nos dice aquí Lucas de esa recién nacida iglesia es que perseveraban. Eso es lo primerito que dice ahí. Y después nos va a decir en qué perseveraban. Pero yo quiero hablar acerca de esta palabra, perseveraban, porque es muy, muy interesante. Yo creo que es pertinente y es la base de todo lo demás. Mire, perseveraban y luego en qué perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero para eso era necesario primero la perseverancia. Déjeme decirle que la palabra griega que aquí se utiliza significa ser constante, significa continuar todo el tiempo en un lugar, así se traduce. O también ser adherente a, o ser dedicado a. En el contexto de este pasaje, mis hermanos de Hechos, perseverar significa que los recién nacidos espiritualmente, los nuevos cristianos, eran constantes en estar juntos, porque solamente estando juntos iban a poder realizar todo lo demás. Y eso a mí me parece de la mayor importancia y además también me parece muy interesante, porque quiero que usted sepa que esa perseverancia en estar juntos no era un asunto que para ellos fuera una obligación. No es como mucha gente que va a trabajar o que tiene que ir a un cierto lugar, pero no lo hace porque quiera, no es que lo desee, realmente lo hace porque debe, porque es para él una obligación. Pero aquí, mis hermanos, aquí cuando hablamos de la iglesia primitiva, no estamos hablando de eso. La constancia, la perseverancia que ellos tenían, nacía o provenía del interior de su corazón. Nadie tenía que llevarlos a la fuerza para que se reunieran. Es más, sabemos que hubo intentos y que les prohibieron que se reunieran, pero nadie pudo evitar eso, porque para ellos era una necesidad vital estar juntos. Mire, yo recuerdo, y le hablo de mi experiencia personal, aunque yo sé que es algo que también muchos han experimentado. Yo recuerdo que cuando hubo en mi corazón esa percepción de estar solo entre la gente del mundo, aún entre aquellos que habían sido mis amigos, bueno, pues yo comencé a buscar la compañía de la iglesia. Pero debo decirle que era o buscaba esa compañía por una necesidad muy grande que había en mí. De hecho, lo hacía casi con desesperación. Y recuerdo muy bien que en esos años, bueno, aquí en la iglesia los miércoles había una reunión de oración. Y yo iba a la escuela y tomaba una clase y luego me salía y dejaba las clases y me venía corriendo desde Xochimilco hasta acá para alcanzar a llegar al culto. Y mis hermanos, eso era algo inevitable para mí. Era inevitable para mí. Recuerdo, por cierto, que la primera vez que me paré al frente de la congregación para compartir la palabra de Dios fue en uno de esos cultos de oración, a dar una reflexión acerca de la oración. Y todo eso, mis hermanos, me llenaba de gozo, porque cuando tú naces de nuevo entras en una esfera diferente y el mundo ya no es compañía para ti. Y entonces empiezas a experimentar una necesidad que antes no tenías, la necesidad de estar en comunión con alguien que sea como tú. Mire, le he contado, por ejemplo, a mi hija, que cuando comencé a venir a la unión de jóvenes, y fue en esos tiempos que les cuento, aunque ya hacía
tiempo o años que los jóvenes de ese entonces nos habían invitado a venir. Realmente veníamos muy esporádicamente y a veces, pues más por el compromiso de que nos invitaban y eran insistentes en que viniéramos. Pero cuando el Señor puso en mí esa necesidad, bueno, ya no hubo necesidad que nadie me invitara, yo venía, buscaba estar aquí. Y quiero compartirle algo. Mire, desde que yo comencé a venir a los jóvenes, nunca falté a las reuniones de jóvenes. Durante un tiempo aproximado de 10 años, jamás falté a una reunión de jóvenes. Porque para mí era una necesidad muy grande estar aquí. Y quiero decirle a los jóvenes de hoy que en ese tiempo también teníamos mucha tarea que hacer. Además ya estaba yo trabajando, estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Y en aquel tiempo no teníamos computadoras, ni internet, ni celular, todo lo hacíamos a mano y consultando libros de verdad. Sin embargo, cuando Dios nos transforma realmente, no hay necesidad de que alguien te esté invitando, de que te estén llevando por la fuerza o de que inventes excusas porque no vienes. Por eso me asombra mucho ver hoy en día que muchos cristianos faltan por cualquier cosa. De hecho, sabemos ahora en el pastorado nosotros que algunos de ustedes pudiendo venir, no vienen. Mis hermanos, yo creo que es porque el mundo sigue siendo más atractivo para ustedes. Y gracias a Dios no es la mayoría, sí es un buen grupo, pero no es la mayoría. Y ese grupo es inconstante y no hay una razón válida para que lo sean. Y con tristeza les digo eso. Pero una característica de los que han nacido de nuevo, mis hermanos, es que perseveran. ¿En qué? En estar juntos. Porque es una necesidad nueva que surge del Espíritu. Y solamente la llenas cuando estás en esta familia que Dios nos ha dado. Ahora sí, este asunto de ser perseverantes tiene que ver, según Lucas, con la doctrina de los apóstoles en primer lugar. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mis hermanos, yo quiero que no pierdan de vista esto, que la primera cosa que Lucas aquí enumera es la doctrina. Ellos, los primeros cristianos, se reunían para recibir instrucción y para recibir enseñanza de los apóstoles. Y esto, mis hermanos, es a causa de esa hambre de la que les he hablado antes. Y déjame decirle que le llamo hambre de la palabra o hambre de las cosas de Dios, no porque yo lo haya inventado. Realmente el estudio y la comprensión de la Biblia es comparada con la comida, según el mismo texto bíblico. Porque, mis hermanos, yo creo que es muy lógico que estamos hablando de gente que ha nacido de nuevo, como un bebé espiritual, pues hay que alimentarlo también para que crezca y para que madure. Por eso la Escritura toma esta metáfora. Y por ejemplo el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, has nacido de nuevo, tienes que tomar la leche espiritual, lo básico. Pero después, la Biblia sigue tomando esta comparación con la comida. Y por ejemplo en Hebreos, el escritor de Hebreos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando acabas de nacer de nuevo, otra necesidad que tienes,
aparte de perseverar y estar con la iglesia, es alimentarte de la palabra de Dios. Así como un recién nacido lo tienes que alimentar cada 2 horas. Y si no lo alimentas, llora. No importa, a él no le importa que sea en la madrugada. Él va a querer su alimento cuando siente la necesidad. Para los nacidos espiritualmente, mis hermanos, también hay una necesidad de la palabra de Dios, de saber cosas que dice la palabra y entenderlas. Obviamente, como lo he dicho, se comienza por lo básico, por la leche, pero al paso del tiempo hay necesidad de alimento sólido, es decir, de un conocimiento más profundo, tanto para nuestra vida, como también, mis hermanos, para enseñar a otros. Ahora, yo he visto a lo largo de estos años cómo muchos de ustedes, el día que nacieron de nuevo, y a partir de entonces, hubo esta necesidad. Y para mí fue un gusto, porque yo doy esa clase de los nuevos creyentes. Para mí siempre ha sido un gusto poder compartir con ustedes la palabra e incluso hacerlo en las diferentes etapas de su madurez espiritual. Mis hermanos, realmente enseñar la palabra a los que tienen hambre de esa palabra de Dios es un gozo muy grande. Para mí ser maestro o ser pastor no es un trabajo, nunca lo he visto así. Es un servicio gozoso, me llena hacerlo. Y ver a los nuevos creyentes que tienen esa necesidad, mis hermanos, pues es un gusto muy, muy grande. Así que aprender la palabra para los que han sido integrados a la familia de Dios es como cuando para un niño pequeño debe ir aprendiendo también sus primeras palabras, tiene que ir creciendo. Después el niño que era pequeño y va desarrollándose va a tener la capacidad de entender ideas, tal vez primero simples y luego más complejas, y más tarde él va a adquirir la cultura y la forma de ser de la familia en que ha sido criado, hasta que llegue a ser un miembro funcional y esté camino a la madurez como una persona. Eso pasa en las familias con nuestros hijos, ¿no es así? Por eso yo creo, mis hermanos, que para un cristiano conocer la palabra es una necesidad vital. ¿Cómo vas a ser un cristiano maduro que funciona si no te alimentas? Ahora, déjeme decirle que yo creo que para un cristiano conocer la palabra de Dios está muy, pero muy por encima del conocimiento secular. Para un hijo de Dios, la palabra de su Padre no se compara jamás con el conocimiento humano. Por eso es que para nosotros es una prioridad alimentarnos de la palabra. No lo puede sustituir con alimento que viene del mundo, con conocimiento humano. Ahora piense, quiero preguntarle esto, piense. ¿Qué tanto ha usted madurado espiritualmente desde que Dios lo integró a la familia, a su familia, a la familia de Dios? ¿Cuántos años hace que usted nació de nuevo? Bueno, yo espero que si ya tiene 10, 15 o 20 años, no se encuentre todavía tomando leche. Eso sería un poco raro, ¿no? ¿Se imagina a un hombre de 20 años, de 30 años con un biberón? Bueno, eso es ridículo, pero eso pasa muchas veces en el campo de lo espiritual. Hay hermanos que tienen mucho tiempo, pero todavía tienen necesidad de seguir tomando leche, porque no se han alimentado correctamente y porque no han madurado en ese conocimiento de la palabra de Dios. Así que si escuche esto, si usted tiene más de 2 años de ser cristiano, ya tiene que empezar a tomar alimento sólido. Y si no, algo anda mal con su crecimiento espiritual. Así que esta es otra necesidad en esa nueva esfera al pertenecer a la familia de Dios. Perseverar, estar juntos y alimentarnos de la palabra de Dios, no del conocimiento humano, de la palabra de Dios, ¿sí?
Lo siguiente que dice Lucas es que aquellos primeros cristianos perseveraban en la comunión unos con otros. Ahora, esto de la comunión unos con otros, mis hermanos, es algo muy especial. A veces confundimos un poco las palabras, los términos, por eso quiero que ponga atención en esto. Y déjeme decirle que el Señor Jesús había previsto, por su omnisciencia, es decir, que Él todo lo sabe, lo que iba a suceder con los nacidos de nuevo al romper su relación con la gente del mundo. Y cuando digo romper su relación con la gente del mundo, no estoy hablando de aislarse del mundo como esos que se fueron a un convento. Estoy más bien hablando aquí de dejar de compartir, de dejar de andar en las cosas en las que antes andábamos con la gente del mundo. De hecho, Pedro tiene algo que decir al respecto. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Porque a estos, es decir, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso os ultrajan. Cuando uno nace de nuevo, deja de correr con los demás del mundo en esas cosas. Obviamente a los antiguos amigos o compañeros se les va a hacer extraño, ¿no? Pues ¿qué te pasó? ¿Por qué ahora ya no te gusta lo de antes? Mis hermanos, aunque vivimos aún en este mundo y de alguna manera tenemos que tratar con la gente del mundo, sin embargo, no es posible ya tener una amistad o una asociación con ellos. De hecho, está prohibido por la palabra de Dios que nosotros hagamos eso. No puedes ya tener amigos en el mundo. Y si los tienes, déjame decirte que en algo estás cediendo de tu cristianismo. Porque cuando seas cristiano de verdad y te comportas como tal, ellos mismos te van a rechazar. Porque no corres en lo mismo que antes. Ahora, nosotros mismos, sin duda, nos vamos a sentir desconectados de esas cosas y de las personas de este mundo. Yo recuerdo que estaba estudiando ya en el nivel de licenciatura y mis amigos o compañeros que había tenido en los años anteriores, pues una cosa curiosa, todos en bolita pues nos fuimos al poli y entramos a la escuela de administración y estaba con ellos, con los que había convivido por años. Sin embargo, cuando el Señor me concedió nacer de nuevo, mi amistad con todos ellos de pronto se comenzó a enfriar. Cambió de manera drástica. Y como ya les he dicho, en ese tiempo pues me daba mucho por leer la Escritura, mucho, y llevaba libros de teología a la escuela, y en mis tiempos libres me ponía a leer. Pero ¿sabe qué? Pasaba algo extraño. Que yo sentía la necesidad de compartir eso que estaba aprendiendo y no tenía con quién compartirlo. Entonces lo que hacía, porque tenía puros inconversos alrededor de mí, fue hablarles del Evangelio. Entonces a uno les regalaba folletos, a otro les regalé alguna parte de la Escritura. Sin embargo, debo reconocer, mis hermanos, que eso para mí no fue suficiente. Seguía teniendo una necesidad interior. Yo realmente, mis hermanos, necesitaba tener comunión con gente cristiana. Y cuando me integré de lleno a la unión de jóvenes primero y a la iglesia después, lo primero que hice fue comenzar a dar clases. Comencé a dar clases. Me acuerdo que en ese tiempo hubo un cursito para maestros aquí. Y yo me apunté en ese curso y de inmediato me pusieron a dar clases. Al principio pues eran clases de niños las que impartía. Y yo debo decirle que de manera regular, mis hermanos, desde hace 32 años he dado clases o he compartido la palabra de Dios con esta iglesia y durante todo ese tiempo nunca he dejado de hacerlo. Nunca ha habido en mí la necesidad de decir, bueno, pues este año me lo tomo de vacaciones, ¿no? Ya llevo 30 años dando clases.
Jamás, mis hermanos. Y ahora que el Señor me da la oportunidad de pastorear a la iglesia de Dios, a la familia de Dios, pues mi privilegio es todavía más grande, porque ahora yo les predico aquí a ustedes y sigo dando clases. Y mis hermanos, de paso debo decirles que al unirme a la iglesia y empezar a hacer esto, no tuve más necesidad nunca de tener amigos allá afuera. Jamás, mis hermanos. Porque yo creo que Dios nos ha dado una familia espiritual que suple eso. Realmente es aquí, con la iglesia del Señor, que nosotros hallamos nuestra pertenencia. Es aquí donde Dios nos da ese gozo de estar con los santos y de compartir con ellos las cosas que tenemos en común. Mis hermanos, la palabra de Dios por supuesto que enseña esto que les estoy diciendo. Y aunque se los comparto desde mi experiencia personal, y cuando comenzamos a andar en las cosas de Dios, lo sentimos, lo experimentamos, y a veces ni siquiera sabemos que la Biblia también dice esto, que íbamos a pasar por eso, y que hay esa necesidad en nosotros, pero la Biblia lo dice. Tenemos la necesidad de comunión con otros cristianos, pero escuche esto, esa comunión, mis hermanos, tiene una manera especial de interacción. No es solamente venir y estar y ya. Esa comunión consiste en dar para los demás lo que tú también has recibido, ya sea en términos materiales o en términos espirituales. Porque la comunión, mis hermanos, la comunión que hay entre los cristianos está basada en el amor. Y la esencia del amor siempre es dar. Por eso yo tenía esa necesidad de compartir lo que estaba aprendiendo y no hallaba cómo hacerlo. Y cuando vine, bueno, pues no he parado en 32 años y pues tal vez el día que el Señor me llame, pues dejaré de hacerlo. Pero es una necesidad que Dios pone en nosotros. Dice el apóstol Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Dice Juan. Pues lo sabemos en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? Que estás ya en esa nueva esfera, porque amas a los hermanos, necesitas estar ahí con ellos. ¿Y cómo interactúas con ellos? Dando lo que tú has recibido, ya sea espiritual o material. Lucas dice en su historia de la iglesia, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, compartían lo que tenían. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mis hermanos, por supuesto que cuando eres cristiano, aún buscamos el bien de la gente no creyente, pero nuestra comunión y nuestra prioridad es con la familia espiritual. Dice el apóstol Pablo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, a la luz de todo esto, debo preguntarle, como lo hice anteriormente, ¿realmente, mi hermano, realmente tus relaciones personales cambiaron a partir de que naciste de nuevo? ¿Hubo en ti esa necesidad que proviene del Espíritu de tener relaciones personales diferentes? ¿De verdad, mi hermano, siente la necesidad de estar en comunión con los
hermanos y además aportar algo para la edificación de ellos? O tal vez tu tiempo y tus recursos prefieres gastarlos con la gente de este mundo. Bueno, es algo en lo que tienes que reflexionar. Ahora que estamos hablando de la iglesia y de lo importante que es la iglesia, es importante que reflexiones en estas cosas. Eso define, mi hermano, lo que eres. ¿Eres nacido de nuevo? Tienes que experimentar estas cosas. Después Lucas dice que la iglesia primitiva perseveraba también en el partimiento del pan. Ahora, debo decirle que esta es otra forma de comunión, o más bien es una extensión de lo que es la comunión. Ya hablamos acerca de compartir lo que hemos recibido. Pero, mis hermanos, esto también tiene que ver con otro tipo de comunión, que es una comunión íntima, como familia, como hermanos. Nadie puede participar de eso, solamente los que pertenecemos a esta familia. Mire, ese asunto del partimiento del pan se refiere sin duda a tomar la cena del Señor. Allá en las primeras iglesias que existieron, en algunas congregaciones, como por ejemplo la de Corinto, no solamente se reunían para tomar la cena, el pan y el vino. También, mis hermanos, aprovechaban para tomar los alimentos normales. De manera que celebraban la cena del Señor, pero tenían también una comida en la que todos participaban, y eso era una forma de tener comunión íntima, como una gran familia. Ahora, ya sabemos que en la iglesia corintia estas cosas degeneraron hacia asuntos inapropiados, pero, mis hermanos, no es porque eso en sí fuera malo, sino porque ellos comenzaron a desviarse a cosas inapropiadas. Pero la intención original sin duda que es buena, y ellos habían entendido que la primera iglesia, la de Jerusalén, practicaba eso también. Dice Lucas, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y aquí Lucas está hablando de las dos cosas, de la cena del Señor y de tomar los alimentos juntos. La primera iglesia, mis hermanos, hacía esto, comían juntos, tomaban la cena del Señor al mismo tiempo. Por eso es que la cena del Señor también se llama la comunión. No existe eso de que alguien tome la cena del Señor solo. Tiene que ser en comunión con la iglesia. Participar del pan y del vino en conmemoración de la muerte de Cristo es una manera también de hacer evidente que todos los que pertenecemos a la iglesia hemos participado de ese sacrificio que el Señor hizo al entregar su cuerpo y su sangre por todos los que hemos sido salvos. El apóstol Pablo tenía esta idea. Él dijo: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que, mis hermanos, tomar la cena nos recuerda que somos una familia, que participamos de la mesa del Señor de manera exclusiva porque hemos sido salvos. Hay una comunión especial entre nosotros, y eso se extiende al hecho de cuando tomamos los alimentos también juntos. Y eso a mí me parece maravilloso. Mire, cuando llegamos a tomar los alimentos juntos, como lo haremos próximamente en la celebración de este aniversario de la iglesia, pues es algo que a mí en lo particular me llena de gozo. Yo espero que a usted también, que podamos estar todos, sentarnos a la mesa y tomar los alimentos y gozarnos de ello y darle gracias a Dios por ello. O cuando hemos salido en algún momento de campamento, bueno, yo recuerdo perfectamente los comedores de cada campamento al que fuimos. Incluso me acuerdo de los menús y de esa comunión, de estar a la mesa todos, cuando íbamos con los jóvenes, cuando hemos ido con la iglesia. Para mí es un tiempo de gozo. De hecho, ¿sabe usted que para los orientales sentarse a la mesa con alguien implicaba que tenías con esa persona una intimidad o una amistad muy estrecha? Bueno, para los cristianos es sin duda igual.
¿No les alegra a ustedes el corazón, mis hermanos, estar con la iglesia, sentados a la mesa, compartiendo las bendiciones que nos da el Padre? Yo tengo, mis hermanos, muchos recuerdos gratos acerca de este tipo de cosas. Bueno, déjeme decirle algo que a mí me llamó mucho la atención. En una ocasión John Piper, el teólogo norteamericano, dijo que estar reunido la iglesia y sentarse a la mesa y estar juntos gozándose, es un anticipo del cielo. Por eso nuestro corazón se goza cuando lo hacemos. Es un anticipo del cielo. Mire, esto se los dije a mis hermanos que se reúnen en la célula con nosotros, porque cada semana tenemos la oportunidad de compartir la palabra, de orar juntos, pero también de tomar algún alimento. Y mis hermanos, eso derrama bendición sobre los que participamos de estas cosas. Nos sentimos gozosos. Bueno, ahora escuche lo siguiente. ¿Sabía usted que cuando el Señor regrese por nosotros y vayamos con Él a las moradas celestiales, una de las primeras cosas que vamos a hacer va a ser participar de una gran cena todos juntos? Por eso les digo que hacer esto aquí es un anticipo de lo que vamos a hacer allá. Mire, escuche las palabras del libro de Apocalipsis y además ponga atención en que es algo exclusivo, es algo que solamente participan los de esta familia. Dice Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, es decir, la iglesia, su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Una de las cosas que vamos a hacer cuando estemos en el cielo es sentarnos a la mesa todos, y el Señor va a presidir aquella cena. Y la comunión en ese momento va a ser perfecta entre nosotros, mis hermanos. Pero lo que ahora experimentamos es un anticipo de eso. Tal vez se acuerde de aquella historia que contó el Señor acerca de un mendigo llamado Lázaro, que en esta vida él estaba ahí a las puertas de la mansión de un rico, que cada día hacía un banquete y comía mucho, y lo que le sobraba, pues de esas sobras se alimentaba aquel pobre Lázaro. Pero cuando ambos murieron, el hombre rico fue a un lugar de tormento. En cambio, Lázaro llegó directamente a un banquete, una comida. Eso es lo que significa la palabra ir al seno de Abraham. Porque Lucas dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Por qué el seno de Abraham significa una comida? Por la forma en que se sentaban antes. Era una mesa chaparrita y semisentados con las rodillas dobladas, los pies hacia atrás y casi recargado en el seno de la persona que estaba atrás de ti. Entonces lo que dice aquí es que este hombre pobre, Lázaro, llegó directamente al banquete y le tocó sentarse al lado de Abraham. Y mis hermanos, estos solamente son algunos pasajes que dan evidencia de que en el cielo vamos a tener una comunión perfecta y que nos vamos a sentar a la mesa y tomaremos los alimentos juntos y estaremos en la presencia del Señor. Y me parece imposible imaginar el gozo que eso va a dar a nuestros corazones. Mire, yo sé que cuando no éramos cristianos, tal vez nos atraían otro tipo de relaciones personales, otro tipo de festejos. Pero mis hermanos, cuando hemos sido integrados a esta familia, tenemos una comunión extraordinaria
desconocida para este mundo, maravillosa, y que va a seguir hasta que estemos en la eternidad también. Ahora, tal vez en este momento que estoy diciendo esto, tú ya también estés pensando en que el Señor Jesús nos prometió también, que cuando estemos allá con Él, también allá vamos a tomar el pan y el vino. Y mis hermanos, me atrevo a decir que tal vez sea en la misma ocasión. Cuando estemos allá sentados a la mesa, en ese gran festejo, también el Señor va a impartir que tomemos el pan y el vino. Ambas cosas, tomar la cena y tener esa comunión, es exclusivo de esta familia, de la iglesia. Por eso, mis hermanos, decimos que pertenecer a la iglesia es un privilegio. Y lo maravilloso, mis hermanos, es que no tenemos que esperar a llegar al cielo. Desde ahora, desde aquí en este mundo lo podemos hacer y nos podemos gozar de pertenecer a esta familia, la familia de Dios. Porque eso va a ser, mis hermanos, nuestra forma de estar juntos cuando estemos en la gloria. Y por último, mis hermanos, dice Lucas que los primeros cristianos también perseveraban en las oraciones. Y eso, sin duda, mis hermanos, se refiere a que perseveraban en la parte cultual, al culto, a estar juntos para tener un culto. Y eso, mis hermanos, era algo que también es necesario, que no es una obligación que se nos imponga, sino es algo que surge desde nuestro corazón, el deseo de alabar a Dios. ¿Sabe por qué alabamos a Dios? Porque reconocemos el amor que Él tiene por nosotros. Porque alabanza, mis hermanos, es exaltar a Dios por lo que Él hace a favor nuestro. Adoración significa tener una actitud hacia Dios especial por lo que Él es. Pero nos reunimos en la iglesia a alabar a Dios, porque Él nos ama y derrama tantas bendiciones en nuestra vida, y una forma de expresar nuestro amor hacia Él es a través de alabarle. Pero además piense por un instante, Dios es digno de alabanza. Pero ¿quién va a alabar a Dios y a tener tiempo de oración con Él en este mundo si no es la iglesia? ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Solamente la iglesia. Porque la gente de este mundo ama las cosas del mundo y a ello van a dedicar su tiempo y su vida. Pero mire, Dios, que es digno de alabanza y adoración, en este mundo recibe eso únicamente de aquellos a quienes ha salvado. Por eso, mis hermanos, que la iglesia esté reunida para alabar es una prioridad. Si hemos entendido todo lo que hemos dicho, reunirnos para alabar a Dios, para orar, para escuchar su palabra, también es una prioridad. No solamente porque Dios lo merece, y eso ya sería suficiente, sino también, mis hermanos, porque da evidencia de nuestro amor por Él. Cada vez que tú te reúnes y alabas a Dios, da evidencia de tu amor por Él. Y en hacer eso, mis hermanos, somos bendecidos. Mire, yo sé que para muchos cristianos no hay una idea clara de por qué es importante reunirnos para alabar a Dios, para orar, para escuchar su palabra. De hecho, yo creo, mis hermanos, que para algunos el culto a Dios no tiene la importancia que la Escritura nos dice que sí tiene. Por eso es que hay quienes faltan con tanta facilidad, pero ellos no saben que eso habla de su amor por Dios. No saben que eso evidencia cuáles son sus prioridades. Y no es Dios.
Mis hermanos, de verdad yo no puedo entender cómo hay algunos que pueden faltar un domingo y el siguiente también, y siguen su vida como si nada pasara. Y cómo a pesar de vivir de esa manera, dicen que aman a Dios y que Él es su prioridad. Eso para mí no tiene sentido, no lo entiendo de verdad. Y la Escritura, mis hermanos, está lleno de pasajes que nos hablan de esa importancia y de ese gozo que debemos tener de estar juntos y de alabar a Dios. Juntos para escuchar su palabra, juntos para hablar con el Señor en oración y de esa manera ser edificados. Mire, recuerde lo que ya dije, que no hay cristianos llaneros solitarios. Tal cosa no existe. Así que si piensa que hoy puede faltar, al fin que en su casa lo puede hacer usted solo, bueno, ya está en un error. Pero además, mis hermanos, yo creo que cuando algunos no vienen y uno les pregunta ¿por qué no viniste? Y dicen, bueno, no vine por X situación, pero allá en mi casa tuve mi culto. Yo creo, mis hermanos, que difícilmente es así. Pero todo eso es porque yo creo que desconocemos que pertenecer a la familia de Dios es el privilegio más grande que existe. Y si te dieran ese privilegio, si me dieran ese privilegio, yo nunca faltaría. En este mundo, mis hermanos, no hay nada que se compare con pertenecer a la iglesia. A esa familia que Dios nos ha concedido y de la que hemos sido hechos parte. Mis hermanos, por medio de la iglesia es que podemos sobrevivir a este mundo sin ser devorados por él. Aquí encontramos lo necesario, así como un recién nacido encuentra lo necesario para vivir en el seno de una familia y así ir creciendo hasta la madurez. Así, mis hermanos, los nacidos de nuevo, espiritualmente hablando, encontramos en la iglesia toda la satisfacción de nuestras necesidades para crecer y para madurar, y nos gozamos además de eso, como también nos gozamos de pertenecer a una familia en la carne, pertenecer a la congregación de los santos y perseverar en ello. Es el plan de Dios para sus hijos. Mis hermanos, no hay otra alternativa y no hay nada que pueda ser mejor que eso. Por eso, mis hermanos, yo creo que debemos estar muy agradecidos con Dios por su amor, porque ese amor lo vemos por medio de que nos hizo parte de una iglesia, de su familia, y es una familia que vamos a tener de aquí y hasta la eternidad. Piensen en todo esto, mis hermanos, agradezcan al Padre, gócense, ahora que vamos a celebrar un aniversario más de esta congregación, que el Señor nos ha concedido, mis hermanos, esta gracia, pues sin duda, mis hermanos, que es algo digno de agradecer a nuestro Padre. El Señor les bendiga.